KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 24 de febrero, un día en el que empezamos con que ayer, esta madrugada, llegaron 77,000 nuevas vacunas en un día en el que siguen cayendo los casos, sigue cayendo ese índice de reproducción del caso en todo el país. Ayer el ministro habló de aperturas. Cines y salas de casino abren el próximo lunes. El 6 es ya va el primer fin de semana en el cual estaremos en libertad hasta las 11 de la noche. Un día también en el que, ¿qué pasó en Ecuador ayer en las cárceles? Ya hay 75 muertos en ese gran motín. Ha habido en 3 ciudades de Ecuador, Guayaquil, Cuenca y Quito, en una gran crisis. Que hablando de crisis, ayer las Naciones Unidas emite un informe. Dice que en Colombia ha habido el doble de las masacres en 2020 que las que hubo en 2019. Una situación preocupante en el vecino país. Un día en el que también, amanecemos con frenadezo yendo a las calles y hay jornadas de protestas en varios puntos del país. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y Canal 21 Next TV. Tenemos un cúmulo de información que brindarles con los hechos y usted decide. En las cosas que a usted le interesa, le relacionamos lo internacional con lo local, porque así hay un país que le interesa lo que pasa en el mundo. Somos nosotros. Oiga, ya tenemos decenas hablando de cosas importantes. Esto sí es importante. La del 9, la del 7, la del 2, dice don Monchi Díaz que se rompen con el 6. Recuerden, el sorteo es el próximo viernes, 1 de la tarde. Déjeme darle un grupo de noticias que usted debe tener en la mente, que no necesariamente tienen el peso político de las otras, pero estas tienen un contenido humano. Tiger Woods ayer tuvo un accidente. Oiga. Uno de los hombres, de los atletas, Fernando, más completo que ha dado el universo, yo creo, en mucho tiempo. Golfista. Su carro venía él solo y se volcó. Dice que cuando llegó la policía él estaba consciente, fue trasladado a un hospital donde ha sido sometido a cirugías en las piernas que la tenía quebradas, le han puesto platina, tornillo para estabilizarle las piernas que las tiene quebradas. Una vez, hace unos años, se recuperó, volvió. Sí, volvió, Y todos esperamos que vuelva. Bueno, esa fue una noticia que dio vuelta al mundo. Bueno, sobre todo porque 46 años tiene ese muchacho. Había posibilidad de que se hundiese él con el carro. Tuvo que Toda utilizar una odisea para sacar una grúa para poder sacar el carro de la ciénaga donde estaba. El Jaws of Life, se llaman los americanos, se llama en inglés. Abre las mandíbulas de la vida. Sí. Sin esas cosas no lo hubieran podido. No se hubieran puesto. Bien. Afortunadamente está bien, bien en el sentido de que no corre peligro su vida. Vamos a ver cómo se recupera. Esa fue una noticia importante. La otra noticia importante, que ayer se presentó ante la Corte, ante el juzgado de Washington, la señora Emma Coronado. Ella se llama Emma Coronel. Coronel. Ella es la esposa de Chapo Guzmán, pidiendo la audiencia se le iban a imputar los cargos. Ella pidió una fianza de 10 millones, el juez se la negó porque dice que las acusaciones podría pasar a perpetuidad en la cárcel, de manera que está detenida. Ella fue originalmente detenida en el aeropuerto de Dallas, que está aquí en las afueras de Virginia, de los Estados Unidos. El aeropuerto que presta servicio a Washington. Pero está en las afueras, está en Virginia, no está en el DC. Washington, sí. En el DC está el Ronald Reagan. Bien. Para los que conocen como Fernando, los Estados Unidos como la palma de su mano. Usted, no sé qué. También ayer, mire que el presidente argentino estaba tan cabreado que le preguntaron nuevamente sobre las vacunas y que si se había vacunado fulanito y sutanito. ¿Sabe lo que dijo el presidente? Alberto Fernández. ¿Cuándo van a dejar la payasada? ¿Cómo? Vamos a las cosas interesantes e importantes. Ya publicamos, ya votamos al ministro. ¿Qué quieren? Y se desinfló el globo.
Les dije que había leído en la prensa, el estudio, el periódico La Prensa de Panamá, el estudio de la PDW, la institución que hace la encuesta y estudios. No le crea las redes sociales. Por ahí anda circulando un video de tu amigo Valenzuela, ¿qué se llama? Valenzuela, ¿no? Valenzuela. Fíjese la diferencia. Ayer hablaba con una periodista y debo primero saludar a la estrella de Panamá. Hoy cumple 172 años. sí, precisamente un día como hoy, en 1849, Creo que 49. salió lo que se conoció como el Panama Star. Bueno, de esa época ha llovido muchas y ha sido continuo. Bueno, y la relación que hacen de todos los hechos importantes panameños en los cuales la estrella ha estado presente. Un saludo a los hermanos y amigos de la Estrella de Panamá, Exacto. a su director, a todos. A todo el equipo de la estrella y los que han trabajado por muchos años allí. Ayer conversaba con Adelita Coria de la Estrella de Panamá sobre sus preocupaciones periodísticas y hablábamos de las preocupaciones de ambos sobre hacia dónde estamos llevando a Panamá. Estamos llevando a Panamá a un callejón sin salida. Un periodista cuando publica algo y le hago una recomendación a gente que no son periodistas, pero que asumen el liderazgo civil. Hazme planes. A ti, con el respeto que yo te tengo a ti y a tus padres. Cuando tú hagas una aseveración, procúrate entender lo que estás diciendo. Léete la columna de la prensa, léete el estudio que se hizo sobre el manejo de las redes sociales y cómo los que se dejan llevar por las redes sociales cometen tantos errores porque están diciendo tantas mentiras. Lo que estaba haciendo este caballero Valenzuela, por ejemplo, ayer, con una publicación tratando de vincular al presidente de la Asamblea, no es periodismo. Eso es activismo político que raya en la difamación. Fíjese lo que le estoy diciendo, ¿eh? Y uno se tiene que preguntar, ¿hacia dónde quieren llevar el país? Al caos. Sí. Hacia allá. Ahora le voy a dar una noticia. Y se la voy a dar ya. Estaba estudiando con un amigo mío lo que está pasando en Perú. Voy a coger Perú, fíjese, que no hemos hablado mucho sobre ello. La última encuesta, de las tantas que hay, pues, esta es una, no le estoy dando el crédito 100%, sí, pero mueven en tendencias en este sentido. Aquí tengo los números, Fernando. El 49% de los 48,9%, lo voy a redondear, el 49% de los peruanos a 8 semanas de las votaciones no saben por quién votar. La mitad. Sí. Y la elección es en 6 semanas. Sí, 8. En 8 semanas. Y fíjese cómo se distribuye el voto. En el primer lugar, aquí tengo los datos, marca el futbolista Jörg Pfizer, con 8,9% del voto. Estaba subiendo y va ahora cayendo vertiginosamente. 8,9% según la encuesta publicada en el sondeo que hizo CPI. Le sigue Johnny Lescano. Bueno, este futbolista es un hombre conservador en sus ideas. Le sigue Lescano con 8%, que es un populista. Sí. Tipo Chávez. En tercer lugar le sigue el Keiko Fujimori con 6,4%. Y en cuarto lugar, Verónica Mendoza con 4,7%. Y un chorro de gente con 2%, 1%, militares, gente desconocida, sí. de todas líderes indígenas. De también, todas clases. Observe esto que le estoy diciendo. Nadie sobrepasa el 10%. Y dentro del 50% que dice que debemos votar, que estaría dispuesto a rayar la papeleta para invalidarla. Hay tal nivel de decepción en el sistema político de Perú que uno de estos, aunque sabe que es lo que seca, 2 van a pasar a segunda vuelta porque nadie va a llegar al 50%. Nadie. Bueno, están rayando para ver si llegan al 10. Y entonces, como aquí va a quedar el primero y segundo, no se dice cuánto. Sí, aquí. Así, aquí, fíjate el nivel de deterioro político en la institucionalidad
del Perú con la teoría de caiga el Bueno, que caiga. agradezcanle esto al señor Ugas y al resto de los y en teóricos esa teoría, de la ¿no? destrucción. Y que destruyeron todo el sistema político, investigaciones manejadas en forma de la guerra jurídica, periodistas que inventaban, periodistas entre comillas, porque yo le decía ayer a Adelita, decir fake news y Sí. periodista es un oxímoron. Un oxímoron. Oxímoron, o sea, hay una contradicción. El periodismo tiene que presentar las dos versiones. Le digo a Anet Planel, usted no esté tomando posiciones sobre una sola versión, es su deber como ciudadana tener las dos versiones. Si no le hace la última, ya la bajaron de la red, pero debe estar por ahí. Si no, ve a ABC o búsquese en los Estados Unidos, PW, evaluación sobre redes, y se dará cuenta que la gente que escribe, todas en estas redes, la mayoría, escribe cosas que no son ciertas. Entonces, le planteo esto porque mire esta fragmentación de Perú. Y si usted se mueve a Ecuador, después de esta violenta discusión, mire que hasta para hacer el debate se tomaban tanto tiempo, porque eran 16 candidatos, y lo dividían en dos minutos para cada uno. Y al final quedaron las dos fuerzas, el correísmo y el liberalismo neoliberal. El neoliberalismo encabezado por Lazo, que era el banquero, y el correísmo en el populismo encabezado por Correa. Esas, las dos fuerzas, las otras más, para su casa. Acá en Perú es peor. Ni el fujimorismo, ni el APRA, ni nada. Aquí lo que hay es un desmadre. Y mira que el APRA, un partido con esa tradición de combate, esa tradición de casi 100 años de vida política, ya ha quedado en la nada. Y fíjese, usted se mueve a Chile, las elecciones de abril. Los sectores de la alianza que encabezaba, la alianza que sustituyó en el poder a Pinochet, ahora están reunidos para ver cómo recomponen sus fuerzas para tener un peso en la próxima constituyente. Los sectores populares quedaron tan fragmentados que en algunos puntos hay hasta 100 candidatos para un puesto. ¡Jo! ¿De qué tamaño va a ser esa papeleta? Bueno, que es local, ¿no? Pero sí, lo que le quiero plantear igual con esto, este nivel de fragmentación, que dejó incluso, que hay en Argentina, que usted ve en Brasil, esto ha producido la destrucción de la institucionalidad en nuestros países. ¿Alimentadas por qué? Por dos fenómenos nuevos, el lawfare, el uso de la justicia como arma política, y alimentada por las redes sociales, que no son periodismo, que son activistas políticos que se han montado a periodismo vendiendo mentiras. Y sacan, y usted lo verá por ahí, ahora sacan otros, sacan documentitos, porque en Panamá ahora mismo, cada vez que alguien se vacuna, hay un formulario que se llena. Claro. Y ellos ponen los formularios y dicen, no, sí, esto es verdad. El hecho de lo que está ahí tendría que ser comparado con qué función desarrollaban ellos. Y entonces Flor Rashi diciendo, cínicos, ningún estudio. Entonces, esta forma de tirar cosas así y después inmediatamente calificarlas es lo que nos estaba matando en nuestra región. Mire los casos que le estoy planteando. Déjeme hablarle un poquito sobre COVID. Le doy esto nada más para que usted tenga un entremés tranquilo y vaya pensando. Hágale caso al artículo que publicó la prensa. No le pare bola a esas redes sociales. Ellos son activistas políticos disfrazados de periodismo. Si se mete con ellos, es la libertad de expresión. La libertad de expresión no tiene nada que ver con el activismo político. Nada. El periodismo es narrar las cosas como son, poniendo las dos versiones. Ese es el periodismo. El análisis es otra cosa. Que un periodista dé los hechos y tenga una opinión no es una contradicción. Lo que no puede hacer el periodista es editorializar con sus noticias. Y eso es lo que nos está matando. El panfletismo. El panfletismo al final del día. Algunas cifras de COVID. 112.958.168. 112 millones. 113 millones, redondeamos 113 ahí. millones de casos en el mundo. 2.506.913 víctimas fatales. 2.5 millones.
Actualmente hay 27.245.100 casos activos y una tasa de letalidad mundial de 2.22%. La letalidad de nuestro país estaba en el día de ayer en 1.71. 1.71. ¿Cuánto está en los Estados Unidos? Estados Unidos hoy amanece con 28.897.666 casos, es decir, 29 millones de casos, 514.996 fallecidos, hay 9.165.324 casos activos, una tasa de letalidad de 1.78. Ayer hubo 72.320 casos y lamentar a 2.183 fallecidos. Una cosa interesante que está pasando en los Estados Unidos que quiero que tengan en la mente. Ayer veía una entrevista de un doctor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Nashville, en Tennessee, especialista en infectología y epidemiología, y decía él, ante una pregunta de la periodista, ¿por qué en los Estados Unidos están cayendo los casos positivos? Y ella le pregunta, ¿será porque la cantidad de infectados en los Estados Unidos podemos asumir que es 4 o 5 veces mayor? Y él dijo categóricamente, eso es un hecho. Sí. ¿Se acuerda lo que le he dicho yo en Panamá? Nosotros tenemos 337.000 infectados. 338, Hemos tenido en toda la pandemia. En toda la 11 pandemia. meses de pandemia. Nosotros podemos asumir que eso puede estar entre 1.300.000. Es decir, un tercio de la población panameña, en una u otra forma, tiene un nivel de inmunicidad frente a este virus, lo que le hace más difícil al virus propagarse. Por ejemplo, el New York Times hoy saca la relación, y lo saca todos los días para los que le interesen, cómo ha ido la caída de los casos en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 37% menos casos que hace aquí 14 días y 23% menos muertes. Es exacto como nosotros. Nosotros estamos un poco mejor. Pero esa es la tendencia que usted está mirando. Por eso se la traigo. Esto no es cualquier doctor, este no es Focus, este es un doctor especialista de una universidad de los Estados Unidos que está dando esta información. Igual que les recomiendo el artículo que ellos también están sacando sobre el embarque de vacunas de Estados Unidos hacia África. Pues este año se van a inocular a 2.000 millones de personas. Es la vacunación más grande de la historia. Y eso pues es la noticia hoy de portada del New York Times. Y en nosotros una noticia local es que anoche, en la madrugada de anoche, la viceministra de Salud recibió otro cargamento de vacunas Pfizer para continuar en el proceso de vacunación. Entonces, esto que le estoy planteando, esta caída en la positividad en los Estados Unidos, esta caída en la mortalidad de los últimos días en los Estados Unidos, esta caída de la disminución de casos en hospitales y en unidades de cuidados intensivos se está produciendo en Panamá. Ahora le doy las cifras, pero se ha producido un fenómeno, que la velocidad de producción de las vacunas ha bajado y esto muestra un peligro. Claro. Porque por eso que el presidente Biden, al reunirse con la gente de Pfizer, y Pfizer aceptó el reto, van a producir más de 200 millones adicionales de vacunas de lo que tenían programado. Porque además, el presidente Biden se comprometió a un fondo de 4.000 millones a las Naciones Unidas para que el mundo en general cuente con vacunas. Esto es una discusión seria que se está dando en el mundo en este momento. En el marco de esta situación, fíjese este fenómeno que quiero que le preste atención, porque es uno de los fenómenos, Fernando, usted que tiene estudios de economía y política, estudios de posgrado, fíjese lo que le voy a decir. En los Estados Unidos, en los últimos 12 meses, de $4 norteamericanos que circulan, 25% es un dólar creado en los últimos 12 meses. 25% de incremento del flujo monetario en la sociedad norteamericana. Bueno, eso es lo que está haciendo que el dólar esté tan bajo, es decir. Pero hay un fenómeno que ha pasado desapercibido y que yo quiero que le presten atención. La teoría económica general, sobre todo la teoría monetaria, dice, cuando usted mete ese influjo de capitales, se produce inmediatamente una inflación. Sí. Esa es la teoría. En los Estados Unidos la inflación es de 1.4. Y es increíble cómo esto ha pasado. Y tiene una explicación. No, tiene una explicación. El dinero se ha quedado en las bolsas, en las grandes transacciones financieras. Y en el caso de los Estados Unidos, todos los nuevos cambios
de la gente trabajando desde casa. ¿Qué hace la gente? ¿Qué compra la gente para trabajar de su casa? Equipos electrónicos. Además que Computadora. mucho dinero electrónico. Es decir, Claro. las Entonces, transacciones la mayor parte son... y al hacer eso, ¿de dónde vienen esos bienes? De Asia. Por eso que Asia se está moviendo. Y al estar cerrados los restaurantes, los parques en los Estados Unidos, el consumo de los productos internos de los Estados Unidos ha bajado. Este fenómeno, y hay teorías ahora, quiero que le preste atención a esto, los periodistas serios, pues. En algún punto de esta curva se debe producir un incremento de la inflación. La Reserva Federal ha dicho que está preparada para ir incrementando la tasa de intereses Claro, para que ese dinero vuelva a los bancos. para que vuelva para poder frenar la inflación, porque este dinero en los bancos, en las bolsas de valores está a cero interés. Es curioso. Mire este fenómeno. Y entonces, eso yo creo que es lo que tiene que estar retrasando esa inyección y esa promesa de campaña del presidente Biden de darle $2,000 a cada norteamericano. Imagínense ahora lo que va a ser el consumo con esa nueva pila de La dinero. propuesta en es la de caja. 1.9 trillones, 1.900 millones. Son billones de $2,000 a cada Esa es lo que corresponde a la familia. a la familia. Estoy hablando del paquete completo que es de 1.9 trillones. Sí, sí. 1.900 billones de dólares. O sea, eso es poner una masa monetaria más. Nada más quiero que estudie esto. ¿Por qué? Que el M1 es altísimo. ¿no? Porque nosotros somos una economía dolarizada. Totalmente. Y el dólar está cayendo en su valor. Nuestras exportaciones son más baratas, pero nuestras importaciones van a ser más caras. Aquí en Panamá. Bueno, es una buena oportunidad para el turismo, es una Claro. buena oportunidad para el agro, lo que hablábamos ayer con el ministro Valderrama, y también es una buena oportunidad también para nuestra competitivísima plataforma de seguros. Le hablo de una de las dos cosas que ustedes saben de los Estados Unidos ahora mismo. Hay dos dominaciones que usted le tiene que dar seguimiento por el impacto que van a tener en nosotros, y sobre todo ahora que veo publicado por ahí un memorando de entendimiento entre Estados Unidos para que le faculta a Estados Unidos de investigar en Panamá casos relacionados con el lavado de dinero y corrupción. Le hablo después de este. La confirmación del Wes Garland como Procurador General de los Estados Unidos, que es el que estaría al frente de todos estos procesos, porque recuerde que el FBI forma parte de la estructura de la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, que es el Procurador General. Garland ayer le hicieron una pregunta si él creía que en los Estados Unidos había racismo o no. ¿Sabe lo que contestó? No tengo la menor duda que el racismo está viviendo con nosotros. Un juez que ahora va a ser procurador si lo confirma. Y préstele atención, ayer fue confirmado Tom Vilsack como secretario de Agricultura, pero la confirmación más polémica e interesante es la de la dirigente indígena de Harlan, que está postulada para ser ministro del Interior. Ella es una indígena. ¿Y por qué esto es importante? Porque este es el ministerio que ve todas las tierras de las reservaciones indígenas, y en la historia de los Estados Unidos, al mando de ese ministerio siempre ha estado un blanco de derecha. No importa el partido que sea. No importa el partido que sea. Republicano. Esta es la primera vez que hay postulado un indígena, una indígena, que a su vez es la representante de la Cámara de Representantes de la Constitución número 1 de Nuevo México. Sí, zona Y indígena. esta mujer tiene entonces en sus manos todo lo que tiene que ver con las tierras. Y los sectores conservadores del Partido Republicano le han caído en pandilla y ha venido. Yo quiero que vean la forma como esta indígena, mujer, Hija de un holandés con una indígena. cómo ella contesta. Porque aquellos que no quieren mirar los cambios que están ocurriendo en los Estados Unidos, confirmada o no, estas son cosas interesantes que están moviendo a la sociedad norteamericana a replantearse la necesidad que los indígenas por primera vez tengan una representación en el gabinete, que nunca lo han tenido. La cantidad de latinos, la cantidad de negros, bueno, ¿quién es el jefe del secretario de Defensa? De Defensa. Negro. Entonces este es un reto, en sí mismo es un reto político. Y esto demuestra
que hay que hacer ajustes en la participación de la creación de la dirección política de nuestros respectivos países. Y ahora le quiero terminar con la guerra comercial. Los Estados Unidos ha definido con claridad su posición frente al mundo. Alianzas con América Latina, multilaterales, alianzas y conversaciones con Europa para mantener la unidad de Europa y los Estados Unidos, marcar como sus adversarios a Rusia y a China. Con claridad, sin ambajes. Y esto nos plantea a nosotros la necesidad también de nosotros entender cuál debe ser nuestra política exterior en el marco de la nueva realidad geopolítica que se está marcando en el mundo. Por eso es importante que usted le dé seguimiento a las cosas que pasan en el mundo, porque eso es lo que mueve la economía panameña. Así es. Así que entender lo que pasa en el mundo es 50% de entender lo que debemos hacer en Panamá. Entonces, entender lo que pasa en Panamá tiene que estar fundamentado en el buen criterio, en los hechos, ¿no? Y no en la militancia política a ultranza, impulsando agendas ajenas cuyo único objetivo es la división de la nación panameña. Hay gente que sí tiene agenda de discusión, de debate, de discrepancia. Eso es lo que tiene que ser una sociedad que es por naturaleza diversa y como consecuencia diversas sus opiniones. Pero fíjense por dónde van estos influencers. A la vuelta vamos a hablar sobre COVID Panamá. Las gráficas demuestran que vamos bien. Hay una contradicción que llevo en los planteamientos. Durante hace unas semanas nos estaban diciendo que el índice de reproducción del virus era 0.77 con más casos positivos. Ahora que los casos positivos han bajado, suben el índice de reproducción del virus a 0.82. Se lo dejo nada más como una interrogante científica, porque creo que esto lo toman de indicadores hechos en otros lugares. Habrá que revisarlo, porque no coincide con los números positivos que tenemos. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar sobre la necesidad de la reestructuración de la economía panameña, cómo responder ante la Unión Europea. Todas estas cosas en el tapete. Así es.